6 meses. 6 meses es lo que se cumplió ayer del mayor pogromo judío desde la Segunda Guerra Mundial. De aquel ataque que para cualquiera con un mínimo de sensibilidad se le eriza la piel solamente de recordar, de repasar las imágenes, de escuchar las historias de los más de 1.200 que fueron asesinados aquel día sábado, bien temprano, por la mañana, en plena festividad que se estaba realizando en Israel, sin contar, por supuesto, además, los 250 que fueron secuestrados por los terroristas de Hamas que decidieron mostrar al mundo toda su capacidad de muerte y destrucción. Vamos a tratar de repasar qué es lo que ha ocurrido en estos 6 meses y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, porque Israel en este contexto está en una encrucijada muy compleja. Datos para recordar, porque hay muchos desmemoriados y es importante recordar qué pasó el 7 de octubre del año pasado. Y es que 1.200 israelíes que vivían en comunidades cercanas a la Franja de Gaza, que tenían relaciones bastante estrechas con la Franja de Gaza, que alojaban en sus hospitales a los heridos que no podían ser tratados en Gaza o los enfermos que no podían ser tratados en Gaza, que daban trabajo a muchos gazatíes que no tenían y no tienen ninguna posibilidad de desarrollo en la Franja de Gaza, porque lo que hace con los millones de dólares que recibió Hamas desde que controla la franja desde el año 2007 es utilizarlo para crear una maquinaria del terror y de destrucción para usarla contra Israel. Esas personas que eran las que más promovían la paz con el pueblo palestino son las que fueron masacradas. 1.200, entre ellos aparte ciudadanos de distintos países del mundo, muchos de América Latina, muy específicamente de Argentina, además de 253 que fueron secuestrados. Parte de los secuestrados fueron liberados en todo el proceso de una semana que se abrió en noviembre, en la única tregua que se pudo acordar entre Israel y este grupo terrorista, que como sabemos quedaron en guerra por este ataque, no por otra cosa. La guerra la empezó Hamas aquel 7 de octubre. 112 fueron liberados, 134, y esto es lo que no podemos darnos el lujo de olvidar, continúan en Gaza, continúan en condiciones inhumanas, porque lo que hace el terror justamente es deshumanizar, no como un efecto colateral, busca precisamente deshumanizar. ¿Qué es lo que hizo Israel en este tiempo? Bueno, una ofensiva sin precedentes. De hecho, hay que irse más de 40 años al pasado para ver una guerra tan larga como la que está llevando adelante. Es que, claro, nunca había sufrido una agresión de la envergadura de la que sufrió aquel 7 de octubre. 13.000 son los terroristas que mató Israel en distintas operaciones, sobre todo en las operaciones terrestres, además de los distintos ataques aéreos. Es verdad, miles de civiles murieron también en Gaza. Acá decimos miles de civiles porque no se sabe realmente cuántos civiles murieron. Esto es parte de la estrategia de Hamas, que se instala en las poblaciones civiles, se instala en los hospitales, se instala en las escuelas y desde allí, utilizando a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos como escudo, busca que cada ataque israelí deje el mayor número de bajas civiles. Israel hace todo lo posible por evitarlo. No lo puede lograr del todo porque obviamente evitarlo al 100% implicaría dejar de atacar a los terroristas de Hamas, que más allá de mantener secuestrados a sus ciudadanos, siguen siendo una amenaza para todo el país. Y claro, lo que dice Hamas es, sí, 30.000 personas murieron. Eso es lo que dice Hamas, más allá de que es una palabra que en sí no es creíble por tratar de ser de un grupo terrorista, se trata de unas cifras que no discrimina entre terroristas que armados atacan a poblaciones civiles como lo han hecho Israel, de verdaderamente civiles que no tienen nada que ver con la guerra. Por eso lo ciframos en miles, pero no damos un número concreto. Claro, de todas maneras, Hamas fue diezmado, pero continúa operativo. En parte, se cree que en Rafah, la ciudad ubicada en el extremo sur de Gaza, donde todavía no pudo entrar Israel y se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿va a entrar o no? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas presiones internacionales para que no entre, con el argumento de que podría causar muchas bajas entre la población civil palestina. ¿Qué es lo que dice Israel?
pueden estar allí los 134 rehenes que continúan en territorio de Gaza. Si yo no entro a Rafah, no puedo eliminar a lo que queda de Hamás, que sigue siendo hoy una amenaza existencial para Israel. Este es parte del debate. En las últimas horas, las tropas israelíes se replegaron, se retiraron de toda la parte sur de Gaza, pero dicen que van a hacer esta ofensiva sobre la ciudad de Rafah, que es fronteriza con Egipto. Esto al mismo tiempo se está dando en un contexto de protestas al interior de Israel, protestas justamente en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, que afronta una crisis de popularidad que ya la afrontaba antes del 7 de octubre, y una presión internacional que está creciendo para que haya un cese del fuego, digámoslo con las cosas como son, con bastante hipocresía de parte de muchas potencias occidentales que ni dudarían en seguir atacando hasta el final a un enemigo que los amenaza y que tiene raptado a gente de su población, pero que con Israel ha aplicado siempre un doble estándar, un doble rasero, por el cual Israel tiene que cumplir con cosas que no se le exigen ninguna de las grandes potencias que han librado guerras sin muchos miramientos en los últimos años. La guerra que está librando Israel es una guerra defensiva frente a una amenaza que no hay dudas de qué se trata. La amenaza ahora para Israel es, obviamente, que haya una situación de aislamiento, y eso es lo que está llevando a calibrar mucho las operaciones y es lo que está demorando, por ejemplo, la ofensiva sobre Rafah. Lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, lo ha dicho también el ministro de Defensa Gallant. Israel va a seguir hasta las últimas consecuencias, porque en definitiva no tiene alternativa. Se trata de una guerra por el derecho a seguir existiendo como un Estado libre e independiente.